Bueno, ya, profe Hugo, ya compañeros, profe, ¿será que empezamos? Listo. ¿Ya se está viendo, profe? Sí, no, lo de Se la, estaba lo viendo, de la ahorita caja, no. sí, 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 sí. Ah, sí, sí, Lo de la caja, Sí. ya sí. lo hace en el punto solo. Profe, Señora. a ver, entonces, pues ya empecemos, tenemos 27 participantes. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por estar en este encuentro. Gracias a la profe Zoraida, la señora rectora de la Institución Educativa Técnica Industrial. Agradecerle a ustedes, compañeros, profesores, padres de familia, estudiantes, por estar en esta charla, taller eh, de estrategias virtuales de acompañamiento psicopedagógico para estudiantes en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión nos acompaña Hugo Alberto Villanueva Guevara, psicólogo, especialista y magíster. Muchísimas gracias, doctor Hugo, por acompañarnos. Bueno, profe, profesores, estudiantes, padres de familia, los que estén presentes, creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Hugo Alberto Villanueva Guevara. Por si no sabían, soy psicólogo hace 13 años. Tengo psicólogo de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena, es franciscana de curas. Soy especialista en salud ocupacional y gestión de riesgos de la Universidad UPTC de aquí de Tunja y magíster en gestión de tecnología educativa de la Universidad de Santander. Como presentaba, lo primero que quiero decirles es agradecerles por su participación en este pequeño encuentro. Es algo que va a ser práctico, no va a ser con palabras que no conozcamos, voy a intentar manejarlo con términos que todos podamos entender más fácilmente. Y la idea no es que hable yo solo. Yo sé que cuando uno está aquí en estas charlas, uno solo ahí se desconecta y deja ahí muchas veces abierto el audio, perdón, y no participa. Espero que participen, que tengan en cuenta lo que se les diga, lo que, lo que se les enseñe y lo que no entienden, pues me van preguntando. Yo no tengo ningún problema en ir contestando. Entonces, nuevamente le agradezco el espacio a la profesora Raquel por hacer parte de este proceso de su investigación de tesis. Entonces, vamos a darle inicio. ¿Les parece bien, profe? Sí, señor. Si se van agregando a medida que vaya avanzando, no hay problema, pues que vayan enterando, ¿listo? Listo, sí, no hay ningún problema. Entonces, el título, como se puede ver en las diapositivas, son Estrategias virtuales de acompañamiento psicopedagógico para estudiantes en situación de vulnerabilidad intrafamiliar, vulnerabilidad, violencia intrafamiliar e inteligencia emocional. ¿Listo? Ahí están mis datos, psicólogo, especialista y magíster. Entonces, antes de empezar, la primera pregunta que yo les quiero hacer es si ustedes entienden o qué creen que es violencia intrafamiliar. Si alguno quiere participar, ahí rapidito, 10 segunditos pueden hacerlo. Si alguien abre el micrófono, me dice y habla. Si no, pues seguimos adelante. ¿Algún estudiante, algún profesor, algún instructor que quiera decirme qué entienden por lo que es violencia intrafamiliar? ¿Alguno? Leo, Andrea, Joana, Jorge, Cindy. Yo estoy viendo a todos. Bueno, como la ley del silencio impera en este tipo de actividades y yo creo que es Espera, porque les espera, da pena profe, hablar. espera, profe Hugo, qué pena que tenía problemas con el audio. ¿Me escucha, Leo, profe? sí, sí, señor. Sí, qué pena que no activé mi micrófono y estaba aquí hablando solo. Hágale, Discúlpeme. hágale, Leo. Vale, no, pues más que de pronto definir ese concepto, pues ese concepto es bien, pues bien, yo digo, es un concepto muy global. Lo que quiero es agregar al inicio de la actividad, es decir, es un tema tan importante como cualquier otro tema. Solo quiero agregar que a veces nos vamos por el lado técnico, lo hablo desde el punto de vista de Ujú. los instructores, y dejamos una información tan valiosa
de lado y nos damos cuenta que es una realidad que todos debemos estar enterados por supuesto, los conceptos, de las situaciones, de la normatividad que se presenta con esto. Y yo he venido pues acompañando a la profe Raquel, a los muchachos de grado 11 y de grado 10 con estas actividades y solo quería pues agregar que pues es muy valioso el ejercicio, que preguntemos, que participemos, que preguntemos, porque ese es el objetivo. Y simplemente pues agradecer y aquí estoy también para aprender, profe. Aquí Muchas estamos todos gracias, para profe. aportar. Listo. Muchas gracias. Lo que le dice el señor instructor es muy cierto. O sea, yo no les voy a yo no me voy a poner a tecnificar nada. Este es un aprendizaje significativo. Es algo para que ustedes se introyecten. No es venirles a explicar solo términos y hablarles. Sin embargo, pues sí hay que hablar de términos para que los tengamos claros, porque cuando no entendemos los términos, ahí empiezan las confusiones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué es violencia intrafamiliar según la OMS? O sea, la Organización Mundial de la Salud. Esta es la definición que ellos tienen. Dice, es el uso deliberado de la fuerza física o el poder. O sea, no siempre tiene que haber contacto físico, ya sea de grado de amenaza o afectivo contra uno mismo, a otra persona o en un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y privaciones. Entonces, vamos a entender la violencia intrafamiliar como un concepto de un todo, ¿sí? Entonces, es el uso de poder, habla de la influencia de poder o de autoridad negativa que yo puedo ejercer en otro miembro de mi familia, en este caso porque estamos hablando de violencia intrafamiliar. No siempre se tiene que dar de manera física, o sea, a través de los golpes, a través de la chancla, a través de, de, de los palos, a través del cinturón, ¿sí? La violencia también se puede ejercer de manera psicológica o emocional, con muchas veces con humillar a las personas, muchas veces con, como se dice coloquialmente, por debajear la gente, como con amenazas, haciéndolos pensar que si no, que son menos personas, haciéndolos creer que tienen una autoestima baja. Entonces, eso es violencia intrafamiliar. Como lo dice en conclusión, dice, causar lesiones, muerte o daños psicológicos. Muchas veces la violencia intrafamiliar nos puede llevar, pues la violencia física, a daños físicos graves que muchas veces no se miden, a muerte en muchas ocasiones, a daños psicológicos porque pueden generar traumas en la persona y ya lo vamos a ver más adelante porque y trastornos y desarrollo de privaciones quiere decir que podemos generar algún tipo de enfermedades mentales debido a la violencia intrafamiliar. El concepto de violencia intrafamiliar se trabaja a través del tiempo, a través de la historia de muchas formas y lo han ido alimentando muchos autores y actores. Entonces veámoslos como un todo, listo, no nos quedamos con un solo concepto. Tenemos que ver también qué es, entonces, inteligencia emocional, que es de lo que vamos a hablar. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es inteligencia emocional o se los explico de una vez? Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene la persona de conocer e interpretar las emociones humanas en el otro, tanto las externas como las internas. Entonces, estamos hablando de que en el otro puede ser en los demás y conmigo mismo. Una persona con una inteligencia emocional es capaz de conocer y controlar sus propias emociones y las de las otras personas y las de un grupo de personas. En palabras castizas, si tengo una adecuada inteligencia emocional, sé interpretar las emociones de los demás, ¿sí? Aceptarlas, validarlas y no juzgarlas, así como aceptar las emociones propias, o sea, las mías, las que tengan, no importa cuáles sean, rabia, ira, dolor, alegría, entusiasmo, dicha, no importa, porque la gente habla de negativas y positivas, pero en el caso de las emociones no las podemos ver así, no hay emociones negativas ni hay emociones positivas, porque todas nos ayudan a generar cambios en nuestro pensamiento. ¿Listo? Entendido ese término, les voy a proyectar un video pequeñito para que ustedes lo tengan claro. Voy a dejar de compartir aquí estas diapositivas y ya les voy a compartir el video.
¿Sí se vio el video, profe? Sí, señor. Sí, perfectamente. Listo, listo, profe. No sé si se escuchó, pero bueno, no importa. Entonces, Muy bien. bueno, no hay problema. ¿Por qué empiezo con este video? Y cuando hablábamos de inteligencia emocional y cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Si se dieron cuenta, hay una cantidad de frases que se expresan a través de este corto video de víctimas de violencia intrafamiliar o víctimas de violencia o de cualquier tipo de violencia. Entonces empecemos a asociar. Nos hablaban que la inteligencia emocional es la capacidad de nosotros interpretar las emociones, nuestras propias emociones, aceptarlas y también interpretar las emociones de los otros y también aceptarlas, incluso muchas veces ayudarlas a cambiar. Entonces, una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es que se afecta la inteligencia emocional. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en el video había frases como, bueno, pues él es el papá de mis hijos, entonces por eso me dejó pegar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en nuestros hogares o en otros hogares o en otros contextos que conocemos? Porque es real, o sea, no estamos hablando de que eso no pasa, pasa. Y pasa a veces en nuestros hogares y también pasa en hogares que conocemos muy cerca. Frases como, es que si lo dejo yo no soy nada, yo no tengo nada que hacer. Entonces es una persona que ha ido disminuyendo lo que es su inteligencia emocional porque no sabe interpretar cuáles son sus emociones, o sea, no se da cuenta de que sus emociones han sido vulneradas, pisoteadas y disminuidas, tanto así que inclusive puede justificar la violencia en el otro y la ve como un acto de amor muchas veces. ¿Listo? Entonces, para entender la inteligencia emocional, tenemos que ver, no sé, son 4 o 5 factores, que es lo que comprende la inteligencia emocional. Cuando yo no les voy a hablar solo de violencia, 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 sino les voy a hablar de cómo esta violencia intrafamiliar va a afectar cada una de estas competencias emocionales. ¿Listo? Entonces, igual tengo que darles un pequeño concepto de lo que es cada uno de esos. Entonces, vamos a hablar de la autoconciencia. Es la capacidad de entender nuestras propias emociones. Entonces, el primer paso para trabajar muy bien con nuestras emociones es darnos cuenta de que existen. O sea, somos personas que tenemos emociones, de que tenemos emociones, sentimientos, valores. Esto puede parecer sencillo, o sea, a veces, pero no lo es, porque es que nosotros sabemos que nos podemos poner tristes, nos sabemos que nos podemos poner alegres, pero a veces no nos damos cuenta de que sí las tenemos y las introyectamos. Pero en realidad no es tan fácil de desarrollar esta habilidad de darnos cuenta de que esas emociones existen. Muchas veces, o les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se han sentido bravos, molestos, inquietos y no entienden la razón por la que está pasando? O sea, yo a veces, y nos ha pasado a todos, a veces estamos ahí, nos levantamos y nos levantamos de mal genio y no sabemos por qué, y no es porque la profesora nos pidió un trabajo, no es porque no nos dejaron hacer lo que queríamos, sino simplemente no entendemos por qué. O en cuántas ocasiones nosotros nos ha invadido una tristeza, mucha tristeza, y aparentemente es inexplicable. Entonces, eso es porque no hemos reconocido nuestras propias emociones, ¿sí? Entonces, esta habilidad nos va a permitir examinar nuestras propias emociones y comprenderlas en una totalidad. Entonces, vamos a saber cuáles son nuestras emociones, cuál es nuestro sentir, pero sobre todo vamos a poder comprenderlas, o sea, por qué nos están pasando. Entonces, podemos ver la autoconciencia como la capacidad de centrar nuestra propia atención en nuestros estados emocionales. ¿Qué quiere decir? O sea, en nosotros mismos. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué quiero gritar? ¿Por qué quiero reír? ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué quiero inclusive pegar? Eso pasa. Entonces, es la incapacidad de, a través de esa interpretación de emociones, ¿cómo voy a actuar cuando me lleguen esas emociones en el futuro o cómo voy a reaccionar? Les pongo un ejemplo sencillo. La profesora Raquel me puso un 0 y yo, pues madre, me porté como un loco, la ofendí, la traté mal y simplemente porque reaccioné y no supe por qué. Pero no aprendí que mi emoción de ira fue llevada por mi propio comportamiento negativo de no haber hecho las cosas bien. ¿Me hago entender? Sé que no van a decir nada, entonces continúo. Entonces, digamos que ustedes están bravos y que están conscientes de sí. Entonces saben que están enojados, sino que también
ustedes se dieron cuenta y pudieron determinar cuál es la causante de ese no. Entonces, yo sé que el causante de ese enojo es que fue irresponsable, que la profesora me puso un 0, pero que sí, realmente lo tengo que aceptar porque aunque me dé rabia, aunque me dé mal genio, es las consecuencias de mis actos. ¿Listo? Entonces queda claro que es la autoconciencia. Ahorita vamos a ver más adelante cada uno de estos conceptos, cómo se afecta por la violencia intrafamiliar. ¿Listo? ¿Está entendido? ¿Me escuchan? Sí, señor, Listo, perfectamente. listo, profe. Entonces, continuemos. La autorregulación. Esto es otra competencia que forma lo que es la inteligencia emocional. Se trata de la habilidad de manejar e influir en los propios sentimientos. Entonces, esta autorregulación es el segundo paso de lo que es ser inteligente emocional. Entonces, cuando nos damos cuenta y descubrimos cuáles son nuestras emociones, o sea, en ese primer paso de autoconocimiento, debemos ser capaces de influir sobre esas emociones, o sea, debemos ser capaces de manejarlas, de regularlas, como dice la propia palabra. Entonces, cuando aprendemos a autorregularnos, adquirimos esa capacidad de cambiar nuestros sentimientos a voluntad y en cierta medida. O sea, yo no puedo cambiar de que tengo mucho mal genio. Yo puedo medir ese nivel de mal genio y cómo expresarlo en donde estoy. Entonces vuelvo a lo de la profesora Raquel. Entonces me di cuenta que tengo mucho mal genio, pero puedo modificar ese mal genio y convertirlo en un sentimiento, en una emoción asertiva, no estamos hablando de sentimientos, perdón, en una emoción asertiva, hablando con la profesora Raquel, expresándole que sí, tengo mucho mal genio por no haber sido, por no cumplir, pero que no es un mal genio directamente hacia ella por la calificación que me dio. Entonces, no significa que con solo desear cambiar la emoción, la vamos a cambiar. Es un proceso, es un camino. Entonces, esta autorregulación nos lleva a entender cuáles son los pasos que debemos dar para sentirnos de una manera diferente. O sea, ¿cómo puedo moderar mis emociones para no actuar de manera negativa con las emociones de los demás? Entonces, en conclusión, la autorregulación nos da la opción de seleccionar cuál es la emoción que deseo experimentar y en qué momento dado, ¿sí? Eso hace parte de ser inteligente emocional. Es un proceso que requiere muchísima práctica, no solo que, ay, voy a cambiar la tristeza por alegría, voy a cambiar la ansiedad por emoción, no, eso no es así. Es un proceso constante de crecimiento y de conocimiento. Entonces, en el momento que aprendo a autorregular mis emociones, voy a poder llevarlos a un contexto diferente en todas las situaciones que me lleven. Entonces, en esta autorregulación no es que vayamos a ignorar cuáles son las emociones negativas, no las vamos a ignorar, ni tampoco las vamos a ver como negativas, ni pasarlas por alto, o sea, las emociones, esas emociones que no son tan buenas como la tristeza, aunque es buena también sentir tristeza, la ira, la rabia, no es que las vayamos a desaparecer, tienen que estar, pero las vamos a regular para saber cómo vamos a sacar adelante esa suma de emociones. La tercera competencia es la motivación. Entonces, acá dice que está definida como la capacidad de empujarse a uno mismo y actuar para conseguir sus propias metas. Ustedes se dan cuenta que todo el tiempo nos dicen motívense, motívense, hagan, salgan adelante, motívense, pero la motivación va mucho más allá de decir yo puedo. Entonces, es una competencia que según el autor de la inteligencia emocional, que se llama el señor Goleman, está muy relacionada con la autorregulación. Pero nos lleva un paso más allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Somos capaces de emprender acciones muy valiosas o muy positivas que nos beneficien, superando la pereza. La pereza, que es un término que nos tiene ahorita, pero agobiados en este nuevo sistema educativo de pandemia y que nos pueden dar algunos beneficios. Entonces, la capacidad de automotivarnos es una de las competencias más importantes para alcanzar el éxito. O sea, en este caso que vayamos a hablar con respecto a violencia intrafamiliar, ya les voy a decir por qué. En general, el éxito, porque una persona que se automotiva y que se motiva, siendo realista, autorregulando sus emociones y autoconociendo cuáles son,
pues va a salir más adelante más fácil que a una persona que no las conoce. Entonces, esta automotivación nos va a permitir utilizar todas las emociones que nosotros tengamos para lograr cambios positivos en la vida. Entonces, a través de la búsqueda de plantearnos metas, objetivos claros, hacia dónde vamos, qué queremos. Entonces, vamos a liberar todas estas emociones, vamos a autorregularlas y las vamos a llevar a actuar a que nos permitan cumplir con ese objetivo que queremos. ¿Listo? Entonces, el cuarto concepto, empatía. La empatía es la habilidad para comprender las emociones de los otros individuos y tenerlas en cuenta a la hora de actuar. Entonces, ustedes todos hemos oído hablar de empatía. Es un término que está en el aire, pero muchas veces no conocemos y no lo distinguimos. Entonces, en lo más básico es la capacidad de comprender los sentimientos de las otras personas. Simple, yo comprendo la tristeza en el otro, yo comprendo la alegría en el otro, yo comprendo la euforia en el otro, la comprendo, ¿sí? Me pongo en los zapatos del otro, eso es ser empático. No es juzgar los sentimientos, las emociones, las acciones, es valorar desde el punto de vista positivo las emociones de los demás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos permite no solo entender esas emociones, sino tenerlas en cuenta a la hora de planificar mis emociones y mis acciones frente a las emociones del otro. Entonces, si yo me enfrento o me confronto frente a una persona violenta, pues yo aprendo a autorregularme, como lo dijimos, en el autoconocimiento y planifico cuál va a ser mi respuesta frente a esa acción. Entonces, si me agrede, si es algo con violencia y no me queda de otra defenderme, que esa sea la última opción, ¿sí? Planifico mi acción. Entonces la primera podría ser parar a la persona. Bueno, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te pasa conmigo? Etcétera, ¿sí? Se planifica todo un camino. Entonces, la empatía en la inteligencia emocional es esa capacidad de sentir lo que la otra persona está sintiendo, así de simple. Vuelvo y le repito, es ponerse en los zapatos del otro, pensar por qué el otro está sintiendo y actuando de esa manera. ¿Comprendido? Profe Raquel, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, muy ¿Alguna bien, compañeros. pregunta hasta el momento? ¿Aló, aló? ¿Preguntas, profe? Muchachos. Esperemos a ver si los estudiantes o algún padre de familia o algún compañero docente pues quiere preguntar. Si no, continúo. ¿Aló? Listo, profe, continuemos. Entonces, y por último, la otra competencia emocional es las habilidades sociales. Entonces, las habilidades sociales se trata de un conjunto de capacidades que nos ayudan a establecer relaciones sociales satisfactorias o relaciones con otras personas. Esta es como lo más básico, pero si no podemos hacer esas cuatro anteriores, ¿cómo vamos a llegar a relacionarlos con el otro? Entonces es todo aquello que nos permita relacionarnos de manera efectiva, positiva con los demás, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a desarrollar diferentes habilidades, como por ejemplo hablar en público, conectarnos con los demás, superación de algunos miedos y así, algunas cosas. Entonces, para fomentar estas relaciones, debemos mostrar un interés real en las emociones de los otros, ¿listo? En las acciones de los otros. Y nuestras acciones y nuestras palabras tienen que dar el reflejo de eso, tienen que ser el reflejo de esas acciones. Ustedes nos han visto muchas veces en el colegio, que muchas veces yo creo que esta es de las habilidades más importantes porque de eso se trata el ser humano. Los hombres somos animales sociales por naturaleza. El hombre, o me refiero a hombre, al ser humano, no puede estar solo, completamente solo. Eso es una mentira. Los hombres, los seres humanos necesitamos estar socialmente vinculados a un grupo. ¿Listo? Entonces, esas son las competencias que construyen lo que es la inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a la segunda parte de cómo la violencia intrafamiliar afecta las competencias emocionales, les voy a proyectar otro videito, profe, voy a intentar subirle aquí al audio para que se escuche, ¿listo? Listo, sí, señor.
Profe, ¿me confirma si se está viendo, por favor? Sí, señor. Listo. Ya empezó. Sí, sí, correcto, está bien. ¿Listo, profe? ¿Sí se alcanzó? A ver. Sí, claro, sí, señor. Perfectamente bien. Listo. ¿Alguien quiere decirme qué entiende y por qué creen que puse ese video cuando estábamos hablando de inteligencia emocional? Basado en estas competencias, en lo mucho o poco que hayamos entendido. Nada, profe, que estos estudiantes y como siempre, como muchas veces, lo único que hacen es que impera la ley del silencio. Diego, creo que activó el micrófono. No se le escucha bien, Dieguito. Lástima, el que iba a participar y no se escucha bien. ¿Aló? Sí, aló. Listo, ya lo Sí, escuchamos, Diego. pues que el oso y el venado no estaban de acuerdo y pues, pues se cayeron al precipicio y el conejo y el lémur, ellos sí estuvieron de acuerdo y pudieron cruzar el puente. Sí, Diego, muy bien, muy bien. ¿Y alguien me puede decir qué más entendió con respecto a los conceptos que estábamos trabajando de inteligencia emocional? ¿Qué entendieron? ¿Qué presuponen o qué suponen? Y lo que dijo Diego es muy importante, o sea, cuando hablamos de inteligencia emocional, y lo dijimos muchas veces, es cómo las personas son capaces de interpretar las emociones de los otros, interpretarlas, comprender las propias y, y desarrollar unas acciones lo más positivamente posibles. Entonces, en este caso, en un video animado tan sencillo se ven muchas cosas. Dos personajes y que se encuentran llevados por las mismas emociones, imponerse, ira, rabia, lo que sea, lo que les dé,
no son capaces de ponerse de acuerdo porque interpretan las emociones del otro mal, si se dan cuenta, interpretan como una agresión y conciben la misma conclusión, no ceder. En este caso, dos personajes aparecen, ¿sí? Y eso, la agresión que recibieron, ¿sí? Ejecutaron una acción, mala o buena en este caso, ejecutaron una acción que fue hacerlos caer, y tres, fueron capaces de ponerse de acuerdo y sacar adelante la problemática que estaban desarrollando. ¿Listo? Entonces, ahora vamos al segundo aspecto, a la segunda fase de lo que es esta charla. Entonces, ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar estos cinco competencias que nosotros vimos? Entonces, ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar la autoconciencia? Si la autoconciencia es esa capacidad de reconocer nuestras propias emociones, entonces, por el desconocimiento de las emociones y la comprensión de las mismas, pues lógicamente no soy capaz de reconocer las del otro. Entonces, si soy víctima de violencia intrafamiliar, no sé ni a veces ni por qué me siento así ni lo que siento. ¿Cómo voy a reconocer las emociones de esa otra persona, o sea, como agresor? ¿Cómo voy a reconocer las emociones de ese otro o como víctima si ni siquiera reconozco las mías? O sea, no sé por qué está pasando eso. Si no las reconozco, entonces puedo extralimitarme, puedo agredir, puedo violentar, puedo humillar. Y también permitir que los actores en la familia me violenten, o sea, no solo yo convertirme en un agresor, sino permitirle a los actores de la familia que también yo convertirme en víctima, e incluso siendo víctima, no reconozco que soy una víctima real y simplemente dejo que esto pase. ¿Por qué? Porque no me reconozco como una persona autónoma, consciente de mis emociones. Entonces, yo le permito a los demás que construyan un concepto sobre mí. Ejemplo, entonces le permito a este agresor en la casa que el concepto que cree sobre mí es que soy un bobo, que soy un inmaduro, que soy un bobo, un imbécil, etcétera. ¿Sí? Entonces simplemente ellos se empoderan y como no reconozco que no soy así, no reconozco mis emociones, simplemente los dejo actuar. Entonces me pierdo en las emociones del otro. ¿Me hago entender? Si me hago entender, solo digan sí o no. Sí, señor. Listo, muchas gracias, Belif. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, ¿sí se dieron cuenta cómo la violencia intrafamiliar afecta la autoconciencia? O sea, a partir de ahí la violencia intrafamiliar, ¡pum!, me tumba la primera patica en este animal de 5 paticas que construimos de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, ya empecé cojo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, entonces ahora, cómo la violencia intrafamiliar afecta la autorregulación. Acuérdense que la autorregulación es esa capacidad de uno regular sus propias emociones, de saber de pronto transformarlas y adaptarlas. Entonces, al no saber regular mis emociones se genera violencia, porque es que no sé controlarlas. Entonces, estoy diciendo, esta madre de familia que como no se regula, como no regula su rabia, entonces cogió, le puso la mano en el fogón al chico, porque desafortunadamente se comió un dulce que no se debía comer, ¿sí? Entonces, reconozco que estoy molesto, pero no actúo para controlar las emociones. O sea, mi rabia me llevó a actuar e incluso justificar que esa es una acción real que debía hacer, quemarle las manos a ese niño. No nos ponemos límites a nuestras acciones y podemos terminar agrediendo, violentando y humillando. ¿Sí? Entonces también no lo veamos solo desde la agresión física, también no controlé mis emociones, entonces le dije a mi hija que era una cualquiera, que porque tiene novio, que porque cambió, entonces que ahora es una tal por cual, etcétera, etcétera, justificando mi propia emoción, mi propia rabia, sin regularla y agrediendo y violentando y humillando al otro. Entonces, justificamos nuestras acciones porque siento que es la respuesta adecuada de mi sentir. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi acción equivocada, que me llevó la emoción que sentir, es la adecuada. O sea, yo justifico lo que le dije y no importa. Yo justifico que lo agredí y no importa. Yo justifico que cogí a la mascota de mi casa y la pateé y no importa.
¿sí? Porque es que no solo agreden los padres de familia, los tíos, los adultos, también agreden los hermanos, agreden los sobrinos, agreden los primos, todos agreden. Entonces, la violencia intrafamiliar genera un impacto negativo en la autorregulación, ya que genera respuestas automáticas de la misma violencia o de perderse como individuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta autorregulación, cuando se pierde, se generan esas respuestas automáticas. Entonces, perdió la materia, lo casco. Mi hermano me cogió el carro, lo saco del cuarto a empujones. El perro se comió la comida a la hora que no es, lo meto de jetica contra el agua, ¿sí? Entonces, ¿me hago entender? Por favor, digan sí o digan no para explicarles más claramente. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar la motivación? Si vimos que la motivación es esa capacidad como de ponerse unas metas y llegar a unos objetivos y como de ayudarse uno mismo, entonces, si somos víctimas de violencia intrafamiliar, nos disminuye o afecta nuestros niveles de automotivación, o sea, no tenemos hacia dónde ir. ¿Mm? No queremos plantearnos ningún objetivo. Nos disminuimos tanto que creemos que eso está bien lo que nos está pasando y no nos motivamos a que haya un cambio real, porque es que el objetivo digamos, en la violencia intrafamiliar es cambiar eso, es denunciar, es dejar que pare, hacer que pare los eventos. Entonces nos enfrentamos a diferentes estresores o factores, situaciones que nos generan estrés y que no nos permiten desarrollarnos positivamente. Si ustedes se dan cuenta, como ustedes, si han sido víctimas, si ustedes son agresores o si conocen personas, estas personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar muchas veces no saben hacia dónde quieren ir, no tienen objetivos claros, no tienen pensamientos positivos y muchas veces no tienen ningún tipo de motivación para nada, no se motivan ni a levantarse, ni a comer, ni a bañarse, ni a nada. O sea, simplemente son personas que pasan desapercibidas a lo largo de su historia o de su ciclo de vida. Entonces, si no tengo ninguna motivación por ser la víctima de violencia, ¿cómo puedo generar los cambios en los demás? Entonces, lo primero es cuando estoy siendo víctima de violencia, es motivarme a generar los cambios en los demás. El primer paso, denuncio, o hablo, me expreso. Y a partir de ahí también voy motivando en el otro un cambio, no solo motivando un cambio en mí mismo, sino motivando un cambio en los demás. ¿Me hice comprender? Si me hice comprender, por favor regálenme un sí. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, vamos a ver entonces, nos quedan dos aspecticos nomás. ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar la empatía? Ya sabemos que la empatía es como esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, de comprender sus emociones. Entonces, estos agresores, al no tener empatía, al no comprender, o yo mismo como víctima, al no comprender por qué el otro actúa de una manera en particular, si estoy en desacuerdo con todo y no comprendo las emociones de los otros, pues puedo generar violencia intrafamiliar. Entonces, no seríamos conscientes de nuestro impacto en los demás y por lo tanto sería mucho más sencillo que hiciéramos daño a nuestra familia sin darnos cuenta. Como yo no me pongo en los zapatos del otro, yo no me doy cuenta que el otro está siendo víctima, que el otro está sufriendo. Y asimismo, como yo no me pongo en los zapatos del agresor, tampoco yo no estoy intentando comprender por qué está actuando de esa manera en particular. ¿Sí? Entonces, la empatía, ese sentir o ese agresor que ese agresor que actúa con violencia frente a los miembros de su familia, pues al no saber o no comprender las emociones y los sentimientos del otro, o al no ponerse en los zapatos del otro, siempre va a justificar sus emociones. No se da cuenta que el otro sufre, no se da cuenta que el otro tiene dolor, no se da cuenta que el otro puede estar desmotivado. ¿Mm? ¿Me hago entender? Si fue así, digan otro sí, por favor. O si no, les explico con otro ejemplo. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Muchas gracias. Y para terminar, y no hacer más largo esto, porque si nos damos cuenta se nos fue el tiempo, entonces vamos a ver cómo afecta la violencia intrafamiliar este quinto aspecto, que son las habilidades sociales. Ese es más sencillo aún. Si se ven disminuidas las diversas áreas de la vida de la persona, entonces laboral, familiar, etcétera, se puede afectar la capacidad para relacionarse con los otros.
O sea, si en mi hogar, si en lo que vivo estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar, pues se me ven disminuidas esa capacidad de poderme relacionar con el otro por muchas cosas, porque tengo miedo, porque repito los ciclos, porque la única forma que aprendí a relacionarme con los demás es a través de la violencia. Entonces, si se dan cuenta, esas personas se convierten en personas tímidas, introvertidas, agresivas, pasivas. Entonces, ¿cómo voy a poder generar unas relaciones o habilidades sociales positivas con el otro? Lo que les quiero decir con todo esto que vimos a lo largo de esta pequeña charla o de esta pequeña capacitación es, si se dan cuenta, la inteligencia emocional son una suma de muchos factores que nos ayudan a desarrollarnos positivamente y adaptarnos a nuestro entorno positivamente. Y entonces, ¿cómo la violencia intrafamiliar afecta? Vuelvo y se los digo, cada uno de estos aspectos, cómo afecta la autoconciencia, cómo afecta la autorregulación, cómo afecta la motivación, cómo afecta las habilidades sociales y cómo la violencia intrafamiliar, al afectar cada uno de estos conceptos de lo que se construye la inteligencia emocional, afecta nuestra inteligencia emocional y por lo tanto nos hace desarrollarnos como personas no asertivas, violentas, agresivas y a repetir los ciclos de lo que nosotros vivimos con la violencia, porque la violencia es cíclica, la violencia se repite, la violencia va y viene. Cuando somos víctimas de la violencia, muchas veces somos y reconocemos la violencia o la agresión como la única acción, normalmente nos convertimos en esos agresores o en esas personas violentas contra los otros. Y casi siempre, o en la mayoría de las veces, siempre es en nuestro entorno familiar. ¿Listo? ¿Comprendieron? Profe Raquel. Sí, señor. Sí, muchas gracias. Claro, está claro el tema. No sé si los compañeros o padres de Si familia. tienen alguna pregunta que quieran decir, si quieren refutar, si quieren hablar, si me dicen, profe, no entendí, si sintieron identificado con algún tipo de cosas de estas, lo más importante es que nos digan, ¿sí? No hay problema, o sea, todo lo que ustedes digan acá puede ser escuchado y no va a ser malinterpretado. Entonces, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o lo que quieran hablar. Observamos que están utilizando también el chat, eso está muy bien, entonces si no quieren hablar, pues escriban, por favor. También pueden escribir. Ah, profe, aclaro, voy a enviar aquí al chat el link de una vez de la evaluación. ¿Listo? Para que por favor lo diligencien. Bueno, niños, por favor. Son 5 preguntas cortas. Listo, profe, muchas gracias. Compañeros, estudiantes, padres de familia, por favor, nos colaboran con diligenciar esa pequeña evaluación. Entonces, por favor, antes de desconectarse, diligenciarla y enviar. Por favor. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir, algo de los... Chévere que estuvieron 29 personas, me pareció una buena participación. Algo que quieran hablar, contarme, decirme, si entendieron, si no entendieron. Estuvimos a las 34, profe, estuvimos como a las 34, 33. Sí, sí, señor, sino que ahorita, pues, de todas maneras sabemos que estamos en este pueblo que no es que la señal colabore mucho, pero sí, gracias a Dios, bastante audiencia. Listo, profe. Entonces, señores padres de familia, estudiantes, profesores, les agradezco mucho su tiempo. Profe Raquel, muchas gracias por invitarme a participar de su investigación. Profe Hugo, mil disculpas. Señor instructor, señor Leo, profe Leo. Hay una persona que formuló una pregunta en el chat, no sé si de pronto la observó. Sí, acá está. Si un niño pequeño sufre maltrato desde muy pequeño, ¿eso puede afectar su futuro? Lo voy a hablar realmente, sí y no. O sea, un niño que sufre maltrato desde pequeño muchas veces puede generarle algún tipo de consecuencia más adelante en su futuro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba diciéndoles yo, se puede convertir en personas ensimismadas, inclusive maltratadores, pero importante es que una persona que cuando sufre maltrato pequeño o desde muy pequeño y se logra un cambio a través de la historia de su vida, también puede llevarlo a una percepción positiva, o sea, es una persona que a pesar de que sufrió
violencia o maltrato, él cambió sus ciclos a través de su historia de vida y se convirtió en una persona, estoy inventando, que no maltrata, que no es agresiva, conciliadora, ¿sí? Entonces, no siempre cuando pasa un evento, cuando somos pequeños, nos va a generar traumas, pero no siempre los traumas nos van a generar cuando somos pequeños. ¿Me hago entender? ¿Comprendido? Y más que afectar su futuro, porque el futuro lo construimos nosotros como personas, puede afectar a la persona, pero su futuro como tal, no. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y seguir adelante. Y hay muchísimos ejemplos de muchas personas que han sufrido diferentes situaciones de violencia, agresividad, etcétera, y han salido adelante. Por ahí veo una manita levantada de Diego Fernando. ¿O será que se le levantó? ¿Listo? Listo, Dairo, espero haya sido claro con la respuesta. Si no tienen ninguna otra pregunta, les agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco a los profesores su tiempo, al señor instructor también por permitirnos grabar la reunión, por su participación y por comprender que estos temas son también importantes en el crecimiento personal y académico de los estudiantes. Muchas gracias, profe Raquel, y muchas gracias a todos por su participación. Les agradezco, por favor, diligenciar la encuesta que les envía la profesora que está aquí en el chat. Sin embargo, pues le voy a decir a la profesora que se los envíe a sus WhatsApp y diligencienla una sola vez. Muchas gracias, profe Raquel. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, profe Hugo, compañeros docentes, señor instructor, padres de familia, estudiantes, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Profe Hugo, de verdad, muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, y hasta luego a todos. Hasta luego. Bueno, señor coordinador, feliz día. Muy Gracias, amable. profe, gracias.